Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el tema de inseguridad ciudadana, pero centrarnos en los jóvenes, ¿no? Estos sicarios juveniles que muchas veces son protagonistas de baños de sangre en nuestra ciudad. Y para ello tenemos la visita en estudios de la psicóloga en criminología, la doctora Gisela Arata Campos. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Se ven muchos casos de sicarios juveniles, ¿no? Y muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo un joven de 16 o 17 años, quizás menos, entra en este mundo del sicariato? ¿Cuál es la raíz o simplemente es porque le ofrecen el dinero? ¿Hay algo más detrás de eso? Sí, gracias por la pregunta. En realidad, cuando estudiamos los casos de sicario en general, la trayectoria de un sicario no empieza, como tú mismo has dicho, ya de mayor, sino empieza desde edades de 10, 12 años. Se inicia justamente con el robo, hurto agravado, con el tráfico de drogas, con el secuestros, extorsiones, ¿no? Hasta que se estancan en el tema del sicariato. ¿Por qué? Porque lo ven como un mejor negocio. No olvidemos que las organizaciones transnacionales buscan como un reclutamiento de estos jóvenes, ¿no? Es como cuando haces una trayecto, una currícula, ¿no? Cuando tienes experiencia, por ejemplo, profesional, ¿no? Mayor experiencia, ellos también cuando haya un largo trayecto en relaciones de homicidios, por ejemplo, estos chicos, ellos tienen mayor rango, ¿no? Alcanzan un mayor rango, entonces también tienen una mayor hegemonía, una mayor participación en esa banda organizacional, ¿no? Claro, obviamente hay muchos factores que pueden involucrar a un joven, a un niño, ¿no? De diversos temas económicos, familiar, hasta socioeconómico también. Sin embargo, eso no amerita, ¿no? Que un joven esté dedicado a esta área, ¿no? Y justamente es ¿por qué? Porque a veces hay vacíos legales, ¿no? Hay vacíos en la justicia peruana, que hace poco hubo una modificatoria, ¿no? De los jóvenes que habían cometido homicidios, ya sean sentenciados como adultos de 16 a 17 años. Y eso es adecuado, porque si bien son jóvenes, pero no son jóvenes pues que han robado solamente, claro, ¿no? Sino que ya han cometido homicidio. Y para estar en un penal o un centro de rehabilitación, por ejemplo como Maranguita, es que ya ha pasado como unas 5 o 6 veces, ¿no? Para estar ellos adentro, no es porque han robado, como siempre te dije, algo pequeño, algo... ellos ya han cometido homicidio. Entonces, es importante, sí, generar programas de rehabilitación, pero no solamente de rehabilitación, sino de forma punitiva, ¿no? Me hace acordar mucho ahorita, por ejemplo, lo que pasó hace poco en Colombia con el senador Uribe, ¿no? Claro. Joven de 17 años, ¿no? Sí, un joven. Ya tenía un perfil, una trayectoria también como en bandas organizacionales, ¿no? No olvidemos que el sicariato empieza en Colombia, ¿no? Sica viene de daga, que se daba un puñal a la espalda a los políticos en la antigua Roma, y el sicariato como tal inicia en la región de Latinoamérica, pero exactamente entre Colombia y México, ¿no? Y después se fueron polarizando las demás a los más países de acá de Perú, de la zona de Latinoamérica. Entonces, lo que pasó con el atentado de Uribe, de senador, precandidato, ¿no? Se dio porque allá en Colombia también habían 3 factores para que se dé esto. Había una alta tasa de criminalidad, polarización de ideologías, las ideologías extremas nunca son buenas. Y obviamente no olvidemos que las organizaciones criminales como tal son residuos de guerrillas, de la FARC en México también, o de carteles, ¿no? Entonces, estas organizaciones criminales tienen una tecnología y un brazo operante justamente internacional, porque ellos se conectan con diversas organizaciones, tanto de Brasil, Colombia, México, Venezuela, ¿no? En el Perú también hay, pero siempre en el Perú... En el Perú siempre había también sicariato, pero en un rango de 1, 2, 3%. Ahora, mencionaste en una parte de la respuesta estos centros de rehabilitación, por ejemplo, que está conocido como Maranguita.
¿Estos centros en verdad rehabilitan a los menores infractores? ¿Se puede recuperar? Bueno, con Maranguita, en realidad, el 90%, el 95% no se rehabilitaba, ¿no? Solamente había un grupo pequeño de 2-3% que sí salía a trabajar extramuro, ¿no? O sea, tenía una resocialización aceptable, ¿no? Y sin embargo también hay que entender que muchos de ellos vuelven, ¿no? Vuelven a tener esta problemática, entonces recaen. Entonces, como en realidad, dando un análisis concreto, no hay una rehabilitación total, ¿no? ¿Y por qué no se rehabilita un menor infractor? Lo que pasa es que, como todo ser humano, todo ser humano se instala su personalidad y sus conductas de la niñez. Entonces, si este joven en la parte social no ha tenido referentes adecuados, así sea padre, tío, familiar que esté cercano a él, o porque también el ambiente económico, o porque también todo su círculo ha sido, muchas de estas personas siempre han tenido familiares o amistades cercanas al mismo acto delictivo, ¿no? Entonces están en una atmósfera delictiva. Entonces, ¿cuál es su visión? Hacer lo que hacen el resto, delinquir. Entonces, si desde chicos han comenzado a robar, tráfico de drogas, pornografía infantil, violación, y se estancan en el sicariato, tú a una persona hasta los 17 años que se forma ya su personalidad, ¿no? Es muy difícil cambiarlo. No imposible, obviamente, pero es muy compleja, ¿no? Porque un ser humano, pues, de hasta los 5 o 6 años de por sí, ya tiene una estructura de personalidad la más básica, ¿no? Claro. Entonces, si solamente un 2 o 3% se rehabilita, entiendo que un sicario juvenil es muy poco probable que se pueda recuperar. Claro. Muy poco probable. Sí, es muy poco. Las estadísticas salían así, que es muy poco probable, ¿no? Había un margen muy bajo, un 2-3%, ¿no? Siempre lo he dicho en los estudios, la mayoría, es más, mira, lo que pasa es que en estos centros hay lugares de programas de resocialización, por ejemplo, de educación, que terminen de estudiar el colegio, que terminen, por ejemplo, sus clases de carpintería, de cocina, ¿no? Y nadie iba, solamente había pues un grupo pequeño, pero sí había de 5 o 6 presos ahí, o chicos jóvenes, pero el resto no hacía. Entonces, cuando tú te das un vistazo, te das cuenta que esa conducta de querer resocializar no se va a dar, ¿no? Y cuando veíamos este grupo que sí salía, porque sí había un grupo que salía, hay que decirlo que también sí salía, pero era el 2% de la población que había en este centro, ¿no? Como Maranguita. Entonces, volviendo al punto inicial, ¿no? Estos sicarios juveniles que vemos en varios actos criminales, es bastante difícil que podamos evitar este tipo de escenarios. Con el tiempo, esto apunta a crecer. Claro que sí, porque no olvidemos, mira, justo has hecho una pregunta muy importante. Hace poco estuve investigando y no solamente ya son las bandas de Colombia, sino que están apuntando, y ya está acá en el Perú, las bandas de Brasil, las bandas del Comando Bermejo, otra también de otras hegemonías, organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque para Perú, estas organizaciones, el Perú es atractivo. Porque no olvidemos que el Perú, aparte de su territorio y sus recursos, para ellos es altamente favorecedor. ¿Por qué? Porque tiene el tráfico de drogas, la minería ilegal y el tráfico de tierras, ¿no? Entonces, todos esos 3 recursos son economías ilegales. Entonces, esas economías ilegales va a ser atractivo para estas organizaciones criminales, ¿no? No olvidemos también que en la zona norte, ¿no? Por Trujillo, La Libertad, también ya desde hace un buen tiempo se han visto que hay stickers, ¿no? Los stickers que se ponen en las casas, y ya no solamente en el norte, sino también acá en Lima, ¿no? Y esto es como decir, cuando ellos quieren programar o decir qué barrio o qué empresas son los que están aportando por sus extorsiones o cupos,
ellos tienen un tipo de sticker especial, ¿no? Y a los que les falta cobrar también les ponen, ¿no? Entonces, ellos están ejerciendo hegemonía territorial justamente para ver cuál de estas bandas interfiere y es más eficiente en una economía tanto de tráfico de tierras, en tema de cobra de cupos, de extorsión. Entonces, ellos buscan prevalecer y ser más especializados, ¿no? ¿Y por qué estas bandas buscan a menores? Justamente porque hay un vacío legal. Porque en el Perú hay un vacío legal justamente en los menores, ¿no? Porque cuando tú cumples ya mayoría de 18 años, justamente tu sentencia no es igual a cuando ya eres adulto. Ajá. Por esto, todo este tiempo hubo estos vacíos, ¿no? Por eso siempre es importante también el tema del sistema de justicia, porque el sistema de justicia tiene que ser una reforma completa, ¿no? Sí, concuerdo en que ahí tiene que ser un cambio de jueces, de fiscales, porque primeramente en el país, y es la verdad, hay mucha corrupción, hay mucha impunidad en todas las instituciones, tanto públicas y privadas, ¿no? No es solamente las públicas, ¿no? Y en los 3 tipos de poderes, también es verdad. Entonces, si queremos hacer una pequeña visualización en Bukele, lo que hizo en ese entonces es hacer una reforma de justicia, cambió a todos los fiscales que eran mayores a 60 años, porque para él y habían hecho investigaciones que muchos de ellos estaban corruptos. Entonces, él lo que tenía que hacer, cambiar nuevos jueces y fiscales para que sean rostros nuevos, obviamente, pero ocultándolo, no que sean vistos, sino para que ellos sean tenga fiscalías especializadas para organizaciones, para bandas delictivas. O sea, se crearon fiscalías exclusivas para acelerar el trámite burocrático de estas que eran sentenciados o condenados por temas de extorsión, delincuencia, qué sé yo. Cuando se menciona al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lo primero que se nos viene a la mente son estos el Secot, esta cárcel gigante, ¿no? Para miles de detenidos, ¿no? Y hay muchos que han cuestionado la situación en la que los mantienen, ¿no? O los exponen, ¿no? Les cortan el cabello, o los rapan, los ponen cadenas, y es bastante extrema el sistema bajo en el que se encuentran. Una situación así o una legislación así, ¿crees que se podría implantar en el país? Mira, yo creo que los modelos siempre son modelos, ¿no? Son modelos referentes y hay que sacar ciertas características y aterrizarlas al territorio peruano, ¿no? Claro, El Salvador es un territorio más pequeño, aparte esas son pandillas, ¿no? De los Mara Salvatrucha, el barrio 18. Sin embargo, de lo que podemos sacar de ello es que sí, ¿no? Yo concuerdo, siendo psicóloga, concuerdo que cuál es lo más apremiante para un preso, qué es lo que más apremia un preso, la libertad, cuando ellos tienen sus momentos, cuando comparten con su familia, los días, ¿no? Que ellos tienen para compartir, entonces los alimentos, ¿no? Entonces es como una persona que ha sido totalmente siempre rebelde, reacia a las normas. No olvidamos que todos los presos son transgresores a normas, ¿no? No tienen son fríos, no tienen sentimiento de empatía, de culpa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de moldear esas conductas, ¿no? Entonces tenemos que ser austeros en el tema de darle visitas, en el tema de alimentos. Quizás Bukele hizo una forma, pero no olvidemos que los maras y los salvatrucha, gran parte de esa hegemonía mata a su propia familia. Claro, unos tipos sanguinarios, ¿no? Son sanguinarios. Entonces, ¿tú cómo puedes proveerlos a ellos también? ¿Qué conductas tienen que ser? Conductas punitivas, ¿no? Imponentes, totalmente autoritarias, ¿no? Entonces, claro, obviamente después tú te das cuenta, aparte que esta población penitenciaria en general tienen alto consumo de alcohol y drogas. O sea, tú como a una persona con alcohol y drogas le haces entender que todas estas conductas que adquirieron fueron totalmente mal adquiridas, ¿no? Entonces, es justamente un tratamiento complejo, no imposible, pienso yo, pero acá en el Perú sí, porque yo pienso que como toda persona anhela un tiempo libre, entonces con su compañía, con su familia, creo que ahí se debe restringir los alimentos también, de repente, no sé, hacerle trabajar, ¿no? Hacerlos trabajar. ¿Y consideras que nuestros penales o nuestro sistema penitenciario en sí, tan hacinados muchos, leía por ahí que en algunos casos llega al 300% de hacinamiento, son escuelas del crimen de repente para algunos?
Claro, porque no hace poco escuché que iban a poner justamente estos chicos de 16, 17 años Claro. como cerca para que ser sentenciados como adultos a los penales, ¿no? Y yo dije, sí, se ha visto que en muchos penales se han salido los presos justamente y porque adentro hacen reyertas, ¿no? Y no olvidemos que adentro es una escuela de delincuencia, ¿no? Extorsionan desde adentro. Y cuando tú vas a los penales, muchos de ellos están comunicados, ¿no? O sea, tu teléfono no funciona, pero el de ellos sí, ¿no? Es la verdad. Entonces, hay funcionarios corruptos, también hay, ¿no? Entonces, creo que también hay que hacer una purga, ¿no? Y eso es justamente cuando hay una voluntad política que viene desde arriba, ¿no? De la parte y de los tres poderes, porque no solamente es, obviamente, de la presidenta, pero también tiene que funcionar en conjunto, ¿no? Porque la población no va a entender si no hay una voluntad y un liderazgo político en tema de afrontar la criminalidad, ¿no? Pero también hay políticos que sí afrontan el tema de criminalidad y a ellos hay que abrazar ese tema de que también apoyen. Entonces, esta situación, y con esto terminamos, esta situación podría mejorar si se tiene en verdad una decisión política, una voluntad política. Claro, tiene que haber una decisión y voluntad política. Y obviamente que para tener decisión y voluntad política hay que hacer cambios, ¿no? Cambios, y a veces esos cambios no los guste a todos o a una población exacta, pero tienen que ser impuesta porque no solamente son organizaciones que ya se han influenciado con la peruana, sino que vienen de otros países. Y no olvidemos que también van a venir bandas de China, europeas y rusas. Bien, interesante conversar sobre estos temas porque la inseguridad es algo que afecta a todos, directa o indirectamente. Doctora Campos, Arata, queremos agradecerle su visita en estudios. Muchas gracias a ti, Carlos, a todas la noticia y felices fiestas patrias a todos. Bien, amigos, estuvo con nosotros la psicóloga en criminología Gisela Arata Campos, con quien hemos hablado sobre el sicariato juvenil y si es que en verdad estos menores que le quitan la vida a otra persona puede ser recuperables, ¿no? Es un tema de debate bastante amplio y que, bueno, merece ser tocado en diferentes puntos. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian. La verdad, no.